Bien, continuamos con esta entrevista con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Bueno, está en el clímax la discusión de la ley de partidos políticos, pero más que todo el epicentro de todo este debate que ha movilizado al país, sociedad civil, grupos empresariales y todo, es el componente de las primarias, si son abiertas o cerradas. Ya ustedes están fijando posición en ese sentido y pues nos gustaría que usted lo compartiera con los amigos de este espacio. Mira, primero decirte que ya la temática de si primarias abiertas, cerradas y ley de partidos políticos, más que un problema jurídico e incluso constitucional, es un problema de corte político. Y digo de corte político porque la gran versatilidad que hoy por hoy pues brinda el derecho constitucional en los tiempos del neoconstitucionalismo es que diferenciado a el Estado constitucional, a otros tiempos, estábamos en presencia de una tradición de donde recuerda tú cómo se apelaba pues a que la Constitución era de interpretación estricta y que la misma en tal sentido pues ni se interpretaba. Pues ahora no, en este escenario pues se sobreinterpreta. Se sobreinterpreta porque ya no hay ni siquiera interpretación constitucional, sino argumentación constitucional. Y esa interpretación de otros tiempos se da a partir entonces de esa realidad. Por eso pues mi amigo Nanfi hablaba del desastre del poder porque en uno de sus injundiosos artículos que hiciera, porque él entiende que hay una que otra persona que pudieran eventualmente pues dar conteste con temas que en términos de sus intereses, su visión o su enfoque, no se corresponden con lo que es su interpretación. Y parecería entonces que en la República Dominicana existe una especie de torre de Babel en relación a los diversos intelectuales sobre la materia, que tienen pues posiciones encontradas. En el caso suyo usted dice, bueno, ya yo que he venido pues advirtiendo, profundizando en este ámbito del derecho, pues tengo mi posición con criterios sólidos, claros y que puede sustentar como puede todo el mundo también, o como pueden otros también sustentar lo que será su criterio a partir de su visión Eso es y así. de su escuela. Ese es el gran inconveniente, el gran problema de fondo que tiene pues esta falta de consenso que hay alrededor de un tema tan vital como es dotar al país, a la República Dominicana, primero de un régimen electoral que esté conteste con la nueva realidad constitucional, porque estamos hablando de una ley del 1997, la 275-97, con algunos remiendos mínimos hasta el 2001, 2012, 13, pero cosas muy mínimas con el tema de la cuota de la mujer, la parte de los síndicos, la alternabilidad, el tema de género. Fuera de ahí, más nada, no hay nada significativo. Pues ahora en este escenario, nosotros lo que hemos planteado es, primero, un esquema mixto que funcione, que se explaye como una especie posiblemente de respuesta hasta salomónica y que pudiera ser parte de ese consenso, de esa mesa de la que habla la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJU, una propuesta en donde haya un esquema mixto de primarias abiertas en un componente y primarias cerradas en otro. El artículo 216, para irme a la parte de las primarias abiertas, de la primaria cerrada, el 216 habla de el fuero interno, habla de la democracia interna de los partidos. Entonces sería impensable que para la selección de todas aquellas autoridades de los partidos y otros temas que tendrían que ver estricta y exclusivamente con la vida interna de los partidos dentro de esa democracia, se pueda permitir, se pueda asumir que nadie foráneo, nadie desde fuera venga a decidir o determinar en relación a tal o cual asunto. Entonces, para ese componente de lo que son las cúpulas dirigenciales, las cúpulas de los partidos políticos, nosotros hemos planteado, salvaguardando lo que es la esencia y espíritu del artículo 216 de la Constitución, hemos planteado entonces primarias cerradas en ese componente y primarias abiertas, donde pudiera estar tal vez el grueso de los intereses o del problema, para las candidaturas a puestos electivos. Háblese de regidores, alcaldes, vicealcaldes, senadores, diputados, presidentes y vicepresidentes, porque con ello yo creo que también se orienta a rescatar la esencia del artículo 2 de la Constitución, que habla de que la soberanía descansa en el pueblo, que de él emanan todos los poderes y que ya hoy no solo se da por la vía de la representación, sino además también de manera directa. Es el enfoque de ese tránsito de una democracia representativa a una participativa, y que en alguna forma es una conquista que viene
viene estando, ¿por qué no, si se quiere, implícita, o más que digo implícita porque no se le ha dado el desarrollo y porque no se conocen muchos precedentes en la ley 275-97 que prevén los artículos 78 y siguientes, lo que son candidaturas independientes, no solamente a puestos de electivos de nivel bajo, o sea, del congresual, municipal, sino incluso de la presidencia y vicepresidencia de la República. Y esas son de las cosas que se están en una involución, que se están dejando de un lado, que no se están considerando. Entonces yo siempre que haya esa posibilidad de dar esa cobertura en términos de participación, para mí sería positivo, porque yo no tengo aval ni amparo si quisiera aspirar en algún momento de ningún partido. Entonces yo creo que esa posibilidad valida y da una connotación mayor en términos de lo que son pues esa capacidad de elegir y ser elegible que hoy por hoy aparece en la Constitución. No es una verdad absoluta, es el criterio nuestro, es lo que nosotros planteamos, es lo que sustentamos, pero hay muchos puntos encontrados y por eso no hay duda de que amerita de un consenso mayor y de una discusión que siempre nosotros favoreceríamos. ¿Cómo no? En la parte, usted también, y bueno, ha estado con el Colegio de Abogados, en lo concerniente a la parte esta de la ley de lavado de activos, también han atacado su constitucionalidad, pero como fundación también ha estado trabajando en ese sentido. ¿Cómo van las acciones encaminadas? Mira, yo soy testigo de sección del proceso, del conocimiento, si se quiere a profundidad de muchos de los componentes de la ley. Digo, si se quiere a profundidad y de algunos componentes porque está en pleno y absoluto desarrollo, tanto doctrinal como, más que doctrinal, normativo y jurisprudencial. Primero porque es una ley nueva que apenas data del pasado mayo del año 2017. Fíjate que el 31 de mayo de urgencia, para que tú veas la connotación de esta ley, el 31 de mayo en ambas cámaras se aprueba, pero el 1 de junio, al día siguiente, pues se promulga, pero el 7 de junio, posteriormente, pues se publica, y ya en el mismo mes en los próximos meses, pues ya hay unos dos reglamentos, uno de aplicación 407 y 408, uno que tiene que ver con el componente del terrorismo y otro con la aplicación de la misma ley y, por qué no, también una norma de Hacienda en relación a los casinos y a los denominados o llamados sujetos obligados que no habían sido previstos o contemplados en la anterior legislación. Y 5 normas ya inmediatamente en el mes de enero, la 1, 2, 3, 4 y 5, calientitas, ya por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, que aparece como órgano sectorial de los denominados o llamados sujetos obligados no financieros, donde estamos los abogados, donde están los contadores, donde hay un sinnúmero de agentes comerciales, de negocios que no estaban contemplados, contadores, notarios, que no estaban contemplados en la otra legislación y que es una de las novedades. Amén como novedad también de que se pudiera considerar en esta ley 155-17 lo que es ese gran espectro que en el orden penal, como tipo penal viene, si se quiere, transversalmente a criminalizar casi todo el contenido del Código Penal de la República Dominicana. Todo ello porque estamos en presencia de 3 a 40 años, que es al donde sube la pena cuando se trata de un ámbito de terrorismo. Terrorismo, la proliferación de armas masivas, de destrucción masiva, que son dos componentes, por influencia del Grupo de Acción Financiera Internacional, que en definitiva el GAFI es el que se encarga de estandarizar y de traer todas estas recetas a países como el nuestro y otros tantos, porque son los encargados de velar. Y por qué no, yo creo que es positivo. Es positivo todo esto y que se tenga esa discusión, que se tenga la ley. Lo único es que debió haberse aterrizado, concretado a la situación particular y objetiva de la República Dominicana, porque hay muchos componentes que devienen en inconstitucionales. ¿Cuál de ellos? Se dice que el peso es la moneda de uso corriente, pero además que tiene capacidad liberatoria, artículo 230, 231 de nuestra Constitución. Entonces hay una prohibición de muchos escenarios, muchos ámbitos del uso en efectivo, porque hay todo también un proceso de bancarización de todo el tema económico y con ello pues una gran influencia de la banca, que vamos a ver cómo la lograron con la ley 87-01 de seguridad social, que tienen todo el dinero del mundo. Ya no hay ningún banco que quiebre porque están administrando lo que se recoge del pueblo en esta labor de intermediación de esa ley de seguridad social. Pues vamos a ver cómo también los bancos van a cobrar mayor espacio. Entonces tenemos ahí que dentro de los delitos está el delito tributario, pero eso es muy amplio, eso es muy extenso.
Tú me dices que fueran delitos graves, y por eso es desproporcionado. Delitos graves en el orden tributario, perfecto. Pero la defraudación tributaria, el hecho de que tú des 10, 20, 25 mil pesos que recibas por un trabajo en efectivo y no lo reportes, estamos en presencia de un delito tributario. Entonces se debió ver hasta dónde era la gravedad de todo esto en relación a aquellos puntos que sí pudieran tener vocación de persecución conducente al lavado de activos. No dar ese ámbito tan amplio, tan generalizado. Tenemos también que la difamación en injuria, que es un delito de alta tecnología, por el hecho de utilizar las redes sociales, también cae dentro de este componente. Entonces dime tú un chisme en Facebook, en Twitter, en cosas, ¿cómo pudiera esto eventualmente ser pasible de una persecución de lavado de activos? Las autoridades dicen, bueno, con el reglamento, nosotros no nos vamos a meter, pero está la legislación ahí, se le puede ocurrir a alguien hacerlo. Tenemos ahí también que se delega, que es contrario al artículo 4 de la Constitución cuando habla de la división de los poderes del Estado, y te dice, bueno, los poderes del Estado tienen funciones que son indelegables, son tales y tales, legislativo, judicial, ejecutivo, y esas funciones son indelegables. Pues hace una delegación generalizada, le da capacidad reglamentaria a todos los órganos sectoriales y por qué no también al Comité Nacional de Lavado de Activos, que es el órgano rector de todo el proceso, si se quiere, el órgano máximo, además de la unidad de análisis financiero, pero le da esa capacidad para que estos puedan incluso integrar otros sujetos obligados no financieros que ellos entiendan que por la fisonomía, la característica, el negocio, lo que hacen, pudieran ser contemplados en esa categoría. Eso es una labor estricta y exclusivamente tasar, valorar, ponderar quién puede estar o no. Eso es del Poder Legislativo, nunca de ningún órgano fuera. La capacidad reglamentaria de la persona expuesta políticamente le permite también integrar a otro en esa categorización fuera de lo que la ley prevé, que son los que tienen el tema de declaración jurada de bienes. Y no solo con un tema desproporcionado, aquí se va a poner que será un problema ser funcionario público, porque eso envuelve a tus familiares hasta primero, segundo grado, un tío, un sobrino, o sea que cada familia son 200, 300 gente. Entonces a la hora de tú verificar esa escalada de esa temática que te dan por esa condición de persona expuesta políticamente, es que te tienen un régimen especial, incluso hasta de si tú vas a solicitar un préstamo que tiene que ser la cúpula de un banco o de cualquier entidad financiera. Y así sucesivamente hay una serie de incongruencias, de aspectos que tienen que ser repesados, que tienen que ser considerados, el tema de que el abogado tiene que tener un manual de mitigación de riesgo como sujeto obligado no financiero, tiene que reportar operaciones sospechosas, que él entienda que son sospechosas de su cliente, tiene que conocer su cliente, tiene que investigar su cliente, tiene que hacer esto en un ámbito estricto de confidencialidad, tiene que tener un código de ética, tiene que tener un régimen disciplinario interno. Quienes son empleados de un abogado están bajo las posibles circunstancias agravantes de la misma ley. Tiene que guardar los registros por 10 años, que tú dices, bueno, pero habían sujetos obligados financieros, pero eso sí, porque eso se corresponde con su naturaleza, su organización, los bancos, la financiera, los seguros, eso hacen esa labor, eso hacen ese trabajo, eso necesitan esa regulación previa de los órganos sectoriales, pero los abogados resulta desproporcionado que se te obliga a hacer esa reingeniería operativa. Tiene que nombrar un funcionario que se llama oficial de cumplimiento, un alto ejecutivo del más alto nivel para que pueda ser ese enlace entre la unidad de análisis financiero y la persona. Es una ley de imposible cumplimiento y por eso pudiera operar entonces una selectividad en lo que sería eventualmente su aplicación. Yo creo que tiene que ser aplatanada porque es un instrumento positivo, claro, el que pueda servir para la persecución del crimen organizado y por qué no las modalidades que se desprenden del tema de lavado de activos. Y volvemos a lo otro, ajustada a la Constitución. Sobre todo, sí, porque hay muchos puntos que tienen que ser considerados. Como no, muchísimas gracias, doctor. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.